Bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, en donde todas las semanas estudiamos la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Queremos invitarte a que te pongas cómodo, estés en sintonía y puedas compartir este programa para que otros puedan conectarse también. Esperamos que en esta oportunidad podamos escuchar ahora sí una hermosa alabanza musical preparada especialmente para ti. Escuché de tu amor, cuán grande e increíble es. Descubrí tu perdón en medio del dolor, tu vida en una cruz entregaste sin condición. Fue por mí que tu amor fue mayor que mi error. Escuché de tu amor, cuán grande e increíble es. Descubrí tu perdón en medio del dolor, tu vida en una cruz entregaste sin condición. Fue por mí que tu amor fue mayor que mi error. Inmensurable eres mi Jesús, Tu poder me transforma, tu poder me restaura. incomparable eres mi Jesús. Tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón. Inmensurable Me transforma, tu poder me restaura. inmensurable me abraza y tu gracia me salva. Escuché de Jesús, inocente cargando nuestra cruz. Escuché que murió, al tercer día Él resucitó. Nueva vida nos entregó, nuestras vidas rescató. Aunque mil veces me aleje y me aparte sin pensarlo de ti, No dudaste en seguirme, esperando en seguirme, ofreciendo tu amor, mi Señor. Inmensurable eres mi Jesús, tu poder me transforma, tu poder me restaura. Incomparable eres mi Jesús, tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón.
inmensurable amor me transforma. Inmensurable amor. Inmensurable amor me alcanza. Inmensurable amor. Inmensurable amor. Estamos contentos de haber escuchado esta hermosa alabanza musical y hoy tenemos un invitado muy especial y es el pastor Walter Flamenco, el líder de la iglesia aquí en Chiriquí. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Moisés. Un placer estar participando en este programa tan importante de la lección de la Escuela Sabática. Gracias, pastor. Usted también fue en un tiempo el director de este hermoso ministerio y quien estuvo también repasando esta lección y dirigiendo a nivel de toda la provincia. Gracias, pastor. Y estamos nosotros contentos de repasar la lección número 14. Esta lección de esperanza se titula Efesios en el corazón. Y es el resumen y el cierre de todas las lecciones que durante estos 3 meses hemos estado estudiando. Así que, pastor, tenemos esta introducción muy especial en donde habla acerca de que el apóstol hace ya ahora un resumen, ¿verdad?, de todos los capítulos, y nosotros queremos invitarle, pastor, a que podamos repasar, ¿verdad?, ese hermoso resumen. Empezamos con el capítulo número 1, pastor. Así es, Pastor Moisés. Muchas gracias una vez más por estar en este programa. Y queridos amigos, tal como ya se introdujo, esta semana estamos concluyendo esta serie de 14 temas basados en el libro de Efesios. Por cierto, una carta, una epístola, como se le conoce en el mundo cristiano, hecha por el apóstol Pablo, muy, muy importante. Y se considera, pastor y amigos, que es básicamente un clímax. A través de la carta de Efesios podemos tener un panorama general de lo que es el Evangelio, de lo que es el mensaje de salvación y lo que puede ser el centro de las diferentes epístolas de Pablo. Así que, bueno, vamos adelante. El día domingo comenzamos con el capítulo 1. Así es, pastor. El primer punto de la lección de esperanza se titula Somos benditos en Cristo. Y, pastor, nosotros vemos en Efesios 1, 3 al 14, un mapa. Algunos lo han considerado una cima de la montaña, ¿verdad?, en donde se ve toda la teología, todas las enseñanzas del apóstol Pablo. Pastor, ¿puede ampliarnos un poco más acerca de qué enseñanza vemos en estos textos? Encuentro en el capítulo 1 el centro, los versículos 3 y 4, y quiero leerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Una de las cosas que todo ser humano anhela es bendición. Queremos bendición. Sin embargo, aquí no está hablando de bendiciones materiales. Podemos decir, he sido privilegiado porque he tenido una nueva casa, tengo un nuevo auto, tengo un nuevo trabajo. Y por supuesto que nos alegramos con todas esas bendiciones materiales. Pero aquí Pablo, ustedes pueden ver, está hablando de bendiciones espirituales. O sea, ya, pastor, encontramos que acá viene algo que viene de lo alto, algo que viene de Dios. Y dice específicamente, en lugares celestiales, en Cristo. Así que, querido amigo, en esta oportunidad, el capítulo 1 nos ha planteado algo muy importante. Todo ser humano, no importa en cualquier parte del mundo que se encuentre, no solamente a los que vivían en Éfeso, sino que en cualquier parte del mundo, Pablo dice que hay una bendición celestial, espiritual, que todos recibimos. Y esa bendición es a través de Cristo. Y algo que quiero destacar, pastor, también lo que dice el versículo 4, dice
Esta bendición viene según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya hay algo especial que está marcando. O sea, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, Dios a través de Cristo nos da esperanza. Amén. Una bendición, la bendición de la salvación. Amén. Y pastor, dice que es Dios quien nos ha escogido. En el versículo 5 me llama la atención también cómo Dios está hablando de que esa es una adopción, ¿verdad? Fue en amor, estamos predestinados. Es una serie de bendiciones, es como una cadena, como estudiamos este trimestre, de todo lo que Dios nos ha dado. Y el apóstol termina hablando acerca de, en el versículo 15 al 23, hablando de ahora que por todas esas bendiciones el Señor desea que nosotros podamos permanecer firmes. Y debido a todas esas bendiciones dice que Él no cesa de dar las gracias. Es correcto, y me gustaría destacar la palabra que mencionaste, nos predestinó. O sea, Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya preparó un plan B, un plan de rescate para la salvación del hombre. Algunos consideran que el término predestinación en ese contexto habla de que ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero no se trata de eso. Aquí lo que vemos es que Dios dejó una bendición especial para que todo ser humano que en algún momento comprende que el pecado lo ha alejado de Dios, como vamos a ver más adelante, Dios ya preparó, lo predestinó para ser salvo. La decisión es nuestra, pero Cristo ya preparó desde antes de la fundación del mundo un plan para que todos fuésemos salvos. Amén, pastor. En esta parte de la lección, este primer punto, vemos que el apóstol Pablo está lleno de gratitud. Dice que él no cesa de dar gracias, dice el versículo 16, porque las personas de Efeso han recibido el mensaje y han recibido todas estas grandes bendiciones. La carta de los Efesios también nos muestra de que esas mismas bendiciones que él describe para los efesios, también son las bendiciones que nosotros hemos recibido y que nosotros somos grandemente privilegiados en aceptarlas y poder recibirlas, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es Dios. Hace un tiempo atrás, cuando estábamos recién casados con mi esposa, pastor, tuvimos el privilegio de subir a la máxima elevación de nuestro país, que está en nuestra provincia, el volcán Barú. Y fue impresionante llegar al amanecer y ver ese paisaje impresionante, ver esas nubes, ver el amanecer. Y de la misma forma, cuando uno está en una cima de la montaña, inspira gratitud, ¿verdad? Y cuando el apóstol habla acerca de todas estas bendiciones, es como que Él está presentándonos todo eso para elevarnos y entonces decir, mira todo lo que tienes. Es una acumulación de todas las bendiciones. Siéntate a ver ahí la gratitud que tú tienes que tener ahora hacia Dios. O sea que desde la altura podemos apreciar mejor, y eso es lo que hace en este caso, como tú dices, el libro de Efesios. Presenta desde una altura, desde un panorama especial, todo el contexto, toda la bendición que Dios planeó con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo para que el hombre pudiese tener el privilegio de la salvación. Amén. Y desde esa altura entonces el apóstol va a comenzar a hablarle a una iglesia que está en necesidad. Es correcto. ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos que apreciar primero lo que Dios ya hizo por nosotros para entonces entender el plan que tiene y las circunstancias que muchas veces vivimos y poder apreciar de que aunque estemos en pruebas, en dificultad, Dios ha hecho ya grandes cosas por nosotros y nos va a seguir guiando siempre. Así que vamos entonces, pastor, al segundo punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza.
El segundo punto de la lección de esperanza está en el capítulo número 2. Y estamos ya listos para empezar el estudio también, especialmente después de haber estado en la cima de la montaña. Ahora el apóstol nos explica mucho más acerca de la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir, pastor, de esta enseñanza? Bien, aquí el apóstol Pablo trata de responder una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Y la respuesta yo la encuentro en el versículo 8, porque ahí se destaca algo especial. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, Dios, la mayor bendición que ha dado al ser humano es la salvación, porque también describe el capítulo 2 que nosotros nos encontrábamos en oscuridad, nosotros nos encontrábamos prácticamente perdidos por causa del pecado, porque tal como dice el apóstol Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero aquí Pablo plantea una tesis muy importante para todo ser humano, que la salvación proviene solamente de Cristo y que es un regalo, es por medio de la gracia, no por lo que yo hago, sino por la gracia de Cristo. Indudablemente que las obras en un momento, vamos a explicar, tienen un papel, pero aquí es claro lo que dice el apóstol. Pastor, el capítulo empieza hablando acerca de la condición del ser humano. Habla acerca de cómo Dios nos da vida, precisamente porque estamos muertos de forma espiritual. Y es imposible que un muerto empiece a caminar, ¿verdad? Empiece a hablar, empiece a actuar, empiece a comer. Es imposible. De la misma forma, es imposible que un ser humano espiritualmente pueda tener algo bueno, a menos que Dios le dé vida. Y es lo que usted comentaba. Y esa vida es un regalo inmerecido que Dios le da al ser humano al intervenir en la historia, al Cristo venir a morir en la cruz del Calvario. Por eso, pastor, podemos hablar entonces de los resultados de esa intervención de Dios en la vida de un ser humano, porque muchas veces decimos, sí, Dios me ha salvado y yo creo en Dios, pero ¿qué más debe ocurrir en la vida también? ¿Qué nos dice en el versículo 9 y 10? Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es, pastor. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos unas obras que Dios ya ha preparado para nosotros, y esas obras no son solamente nuestras, de que nosotros las estamos haciendo para ganarnos la salvación, sino es como resultado. Nuestro buen comportamiento, nuestra buena actitud, nuestra obediencia a Dios es un resultado de lo que Dios ya hizo en el corazón, de ponernos vida, darnos gracia, y entonces a través de una relación con Dios que hace que tengamos esa vida, podamos entonces tener la capacidad de obedecer y vivir una vida diferente. Es interesante, y en el versículo 12, digamos, también plantea la condición, ¿verdad?, de que el ser humano se encontraba sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice acá en este caso, o sea, del pueblo de Dios, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Cristo, sin Dios en el mundo. O sea, esa es la situación del ser humano alejado, ¿verdad?, de Cristo. Pero ahora tenemos la bendición. Dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la cruz marcó la diferencia, porque ahí Cristo Jesús dio su vida, su sangre fue derramada, fue reconciliado el hombre con Dios, y gracias a ese regalo maravilloso, ahora tú y yo podemos ser salvos. Amén. Y pastor, quizá para añadir también, dice el texto que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, pero también hemos sido reconciliados unos con otros. Es decir, la gracia de Dios también nos reconcilia hacia el cielo,
pero también nos reconcilia unos con otros. En el tiempo de los Efesios, recuerden, queridos amigos, que había enemistades entre judíos, gentiles y entre los diferentes grupos. Pero la Biblia dice en el capítulo 2 de Efesios que somos reconciliados también porque todos estamos al mismo nivel, al pie de la cruz. Todos tenemos la misma necesidad de la gracia de Dios y de que Dios haga un cambio en nuestra vida. Así es, y eso es lo que vamos a ver en los próximos segmentos de la lección. Así que vamos a continuar con el siguiente punto de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza se titula Somos la iglesia del Dios vivo y es acerca de Efesios capítulo 3. Hay una pregunta muy interesante, pastor, y dice de la siguiente manera: ¿por qué es importante y emocionante integrar la iglesia del Dios vivo? Excelente. Me gustaría iniciar, antes de responder, recordando lo que mencionamos al principio, que Pablo aquí no solamente está viendo la iglesia de Éfeso, sino está viendo la iglesia cristiana a través de las edades. Por lo tanto, nos toca a nosotros también este mensaje. Y la respuesta específica a esa pregunta la encuentro en el versículo 10. ¿Por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios en esta época o siempre? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esa es la razón. ¿Por qué es importante e emocionante integrar la iglesia de Dios? Porque a través de ella se nos es dada o se transmite, como dice acá, a conocer, se da a conocer los principados, las multiformes sabidurías de Dios, amén, ¿verdad? A los principados y potestades que hay. O sea, vimos en las lecciones anteriores que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, exacto, sino contra principados, potestades, ¿verdad? De los celestiales, de las cosas que están en los aires. O sea, no es una lucha entre seres humanos, es contra el mismo Satanás y los demonios. Entonces, la iglesia es importante para que por medio de ella, los que formamos parte de la iglesia, demos a conocer las multiformes bendiciones que Dios da por medio de él a su iglesia, para que podamos contrarrestar estas fuerzas, ¿verdad?, del enemigo. Así es, pastor. Es muy interesante que algunas personas dicen, yo creo en Dios, pero no me pidas ir a una iglesia. O sea, o yo conozco de Dios, pero realmente no me quiero integrar a una iglesia, ¿verdad? O algunas personas van mucho más allá y dicen, yo no creo en las iglesias. Lo interesante es que Efesios capítulo 3 habla acerca de una forma muy profunda de la iglesia. Es más, el apóstol lo declara como un misterio. Es decir, que de tantas personas tan diferentes que somos, distintas opiniones, el Señor hace un solo pueblo. Y la separación era muy marcada incluso en los tiempos de Efesios, de los Efesios. Entonces, el Señor hace un milagro en la iglesia de mantenernos unidos. Y dentro de ese pueblo en donde Él envía su Espíritu Santo y nos mantiene unidos, es allí, en ese grupo, a través de esa congregación, a través de la iglesia, que Él derrama su gracia. Y Él le llama la multiforme sabiduría de Dios. Como usted decía, pastor, es en donde Él da el poder, donde da la fuerza para vencer a todas las fuerzas del enemigo. Es correcto. Y en la segunda parte del capítulo 3 le llama a esa bendición, dice ahí que es una riqueza, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, en la iglesia nosotros damos también
o compartimos con los demás, damos a entender lo que significa Cristo en nosotros. Ahora, si Cristo habita en mí por medio de la fe, dice el versículo 18, nosotros somos cimentados en su amor y llegamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, al fin, en la iglesia, estamos hablando de la iglesia física, y nosotros como parte de esa iglesia llegamos a dar a conocer lo que significa ser llenos de la plenitud de Cristo. Amén. Es en la iglesia, pastor, donde nos encontramos con nuestros hermanos y donde nos encontramos en un lugar en donde somos colocados en un lugar y un momento en donde podemos ejercer ese amor hacia los demás. La Biblia dice en el libro de Mateo que para heredar la vida eterna, Jesús le confirmó al intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Pero también le dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El texto del versículo 18 de esta parte dice que nosotros seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Pero la frase, queridos hermanos y amigos, es también ustedes, pero con todos los santos. Es decir, el Señor nos está colocando como iglesia, ¿verdad?, en un lugar en donde somos capaces de comprender el amor de Dios, pero el amor de Dios no se entiende en la soledad, ¿verdad? O solos. Dios nos coloca en un lugar para que entendamos el amor de Dios, pero juntos, que avancemos juntos y que estemos en un lugar en donde veamos las necesidades de nuestros hermanos, que podamos compartir con ellos, que podamos unirnos y ver cómo el amor de Dios nos cobija en medio de todas las cosas. Y que como fin seamos llenos de la plenitud de Cristo. ¿Y qué significa ser llenos de la plenitud de Cristo? Imitar a Cristo, ser como Cristo, hacer lo que a Cristo le agrada. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo. Pero lo lindo es que al final del capítulo 3 se nos da la certeza que en ese deseo de alcanzar la plenitud de Cristo no estamos solos. Por eso termina el apóstol Pablo: que a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. O sea, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Cristo es el que puede sostenernos en situaciones adversas, y al hacerlo, entonces nosotros podemos manifestar la plenitud de Cristo, y la iglesia de Cristo es bendecida también. Amén. Así que con estas enseñanzas confirmamos que la iglesia es el lugar donde la gracia de Dios se manifiesta y donde juntos nos vamos cuidando unos a otros y avanzando para el reino de los cielos. Vamos a pasar al siguiente punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El siguiente punto de la lección de esperanza se titula La unidad de la fe y tiene que ver precisamente con la iglesia. Somos diferentes, tenemos distintas formas de pensar. En el tiempo de los Efesios había distintos grupos dentro de la ciudad que habían aceptado a Jesús, y ahora el apóstol Pablo da una serie de consejos y de instrucciones para lograr la unidad. Pastor, ¿cuáles son algunas de las cosas que el apóstol Pablo pide que se dejen de hacer y algunas cosas que él pide que se empiecen a hacer? Ok, interesante. Pablo es consciente que como seres humanos nosotros somos egoístas. Siempre buscamos nuestro propio interés. Y al buscar nuestro propio interés podemos también dañar a otras personas. Y eso crea diferencias, conflictos en la iglesia. Hemos hablado de la iglesia, entre los seres humanos, entre los miembros de la iglesia. Y por eso él inicia ahora en el capítulo 4 hablando de un aspecto importantísimo, que es la unidad de la iglesia. Pero para ello el consejo que da es, versículo 1, dice: os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Primer punto, andar como es digno de la vocación en que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser miembros de la iglesia de Cristo, a ser seguidores de Cristo. Un discípulo de Cristo debe andar como es digno de un seguidor de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Mira lo que dice, sigue diciendo, para que andemos con toda humildad, en mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo espera que nosotros, ahora que conocemos a Cristo, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, podamos entonces tener estas características. Y eso nos va a ayudar a evitar cualquier otro tipo de conflictos o diferencias en la iglesia. Así es, pastor. De repente, cuando los Efesos, las personas de Efeso recibieron estas instrucciones del apóstol a que debían estar unidos, de que debían ser un solo cuerpo, quizá la pregunta de ellos es, Pastor Pablo, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podríamos nosotros llegar a esa unidad? El apóstol Pablo, como ya mencionó nuestro pastor, empieza a dar las instrucciones, los requisitos para que entonces haya unidad. Y pastor, hay otra pregunta muy importante, o más bien no una pregunta, sino otro texto, porque el apóstol va avanzando y habla acerca de que así como debe haber unidad en la iglesia, así también Dios tiene unidad, porque habla acerca de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es decir, el apóstol está hablando, si hay uno de cada cosa, también no puede haber varias iglesias. Dice que debe haber, es una sola iglesia. Dentro de la iglesia no va a haber varios grupos, dice, es una sola iglesia. O sea que aquí Pablo nos llama, como dice el texto, a ser solícitos en mantener la unidad. Y por eso él destaca que hay un Dios, no hay muchos dioses, hay una iglesia, un cuerpo, hay un espíritu, hay un bautismo, tal como tú lo has mencionado. O sea, en este capítulo 4, la unidad se destaca para que todos los que seguimos a Cristo podamos nosotros comprender que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, solícitos en guardar la unidad. Así es. Ahora, la unidad tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, por lograr también la unidad. Por eso, en el versículo 12 dice que debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Vamos a dejarlo ahí. Ese es el versículo 12 al versículo 14. Así que hay un trabajo que hacer también ahora en este otro aspecto. Y nota que destaca ese aspecto, o sea, debemos ir creciendo en Cristo, ya no ser niños fluctuantes, o sea, no ser de aquellos bebés nuevos en la fe que se los comienza a dar de a poquito, lechita, la mamadera o el biberón, como le quieran llamar, y tomamos alimento suavecito, sino que Él espera que vayamos creciendo, que ya no tengamos esas diferencias, esas disensiones, no nos peleemos entre nosotros, sino que vayamos creciendo como un niño a medida que va madurando, va entendiendo la vida, va comprendiendo mejor a sus padres, va madurando en su comportamiento, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la medida de la estatura de Cristo. Así es. Madurez espiritual. Así es, pastor. Cuando mi hijo nació, yo era un padre primerizo, como los padres que posiblemente estén escuchando allí en sintonía. Y yo me iba sorprendiendo y yo me iba emocionando con cada etapa de mi hijo, ¿verdad? Cuando empezó a decir las primeras palabras, cuando empezó a caminar. Pero muchas veces en la iglesia tenemos que entender que esa misma realidad se está dando. Los que entran a la iglesia empiezan
su vida espiritual de a poquito. Y en lugar de decir, te falta esto, te falta lo otro, debemos decir, qué bueno que ya haces esto, qué bueno que ya vas avanzando en esto. Y debemos cuidarlos a las personas que van entrando en la iglesia y ayudarles en su crecimiento espiritual, que creo que es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Es correcto. Y al final del capítulo, él plantea la importancia de que si en Cristo tenemos una nueva vida, pues tenemos que ser diferentes. Y por supuesto, no es que ya lo hemos logrado, no somos perfectos. Por eso ahí también el versículo 30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, Cristo nos redime del pecado. Pero podemos cometer errores, podemos cometer pecados y entristecemos al Espíritu Santo con nuestra conducta. A veces no solo contra nosotros mismos, sino con los otros que nos rodean. Es ahí donde nosotros tenemos que recordar que una nueva vida en Cristo nos hace comprender que hemos errado, buscar la reconciliación, la redención, y por eso el llamado dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, puedo fallar, pero Cristo me perdona. La sangre de Cristo me limpia de pecado, de todo pecado, si confieso mi pecado a Dios. Y entonces, al ser perdonado, yo tengo que actuar con los demás en una forma bondadosa, misericordiosa, perdonándoles también. Porque de esa manera, entonces, estoy viviendo como Cristo espera que yo viva. Amén. Y precisamente eso, pastor y queridos amigos, es el secreto de la unidad. Amén. Entender que estamos en un lugar que no es un museo, sino que es un hospital. Amén. Y también en el hospital nacen los bebés y estamos poco a poco juntos creciendo con la ayuda de Dios. Estamos siendo sanados, estamos siendo rescatados y tenemos que juntos mirar a Jesús y caminar entonces al reino de los cielos. Amén. Vamos a continuar con el quinto y último punto de la lección de esperanza para esta semana. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza se compone de 2 capítulos, el 5 y el 6, y se titula Somos receptores y dadores de gracia. Y en esta oportunidad, al estudiar estos 2 últimos capítulos, vemos algunas cosas que el apóstol Pablo sigue pidiendo. Y yo quisiera preguntarle, pastor, ¿cuál de esas exhortaciones que vemos en este capítulo, en primer lugar el 5, es especialmente importante para nosotros? Muy bien, el apóstol Pablo está interesado en que nosotros podamos andar en la luz. O sea, debe haber un cambio. Si Cristo mora en nosotros, debe haber un cambio que se refleja, como ya mencionamos, en nuestras características, no solamente reflejándolo en la familia, sino también en la iglesia. Pero aquí hay algo más. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y comienza planteando en el capítulo 5 la figura, o sea, si yo quiero andar como es digno de la vocación de ser un discípulo de Cristo y como un imitador de Cristo, el primer lugar donde debo demostrarlo es en el hogar. Y por eso hay un texto ahí en el capítulo 5 que dice que debemos someternos unos a otros. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sed sumisos, dice otra versión, unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí entonces habla de las casadas, habla de los casados, habla de los hijos, porque es justamente en el hogar donde nosotros comenzamos practicando lo que significa andar en Cristo. Así es. Hay muchos que tienen un dicho que se llama la persona es luz para afuera y tiniebla en el hogar, ¿verdad? Y a veces es doloroso ver estas realidades. Sin embargo, la Biblia nos dice en este capítulo que es importante que anteriormente, dice el versículo 8, antes, en otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora
sois luz en el Señor, anden como hijos de luz, ¿verdad? Así que me llama mucho la atención el hecho de ese contraste entre la luz y las tinieblas, porque la luz es la que alumbra, la que revela, la que denota de que nosotros andamos en claridad, de que no hay nada de ningún doblez, no hay ninguna doble vida, ¿verdad? Y por eso el Señor llama a que nosotros los cristianos vivamos así. Perdón, y hay un contraste justamente en lo que significa andar en la luz y andar en las tinieblas. Exacto. Y lo plantea tal como tú decías allí, porque los que andan en tinieblas, dice, andan fornicación, impureza, avaricia, dice palabras deshonestas, necedades, groserías. O sea, también el apóstol San Pablo describe lo que no debemos hacer, ¿verdad? Tal como tú planteabas al principio, hay cosas que no debemos hacer. Si queremos imitar a Cristo, si queremos andar en la luz, debemos dejar todo eso. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, hay una invitación, no ser partícipes de los hijos de las tinieblas, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, como dice el apóstol Pablo en otro lugar. Entonces dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Entonces luego viene, ¿verdad?, cómo podemos nosotros entonces andar en la luz, ser imitadores de Cristo, comenzando en la casa, ¿verdad?, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Amén. Posteriormente, en este capítulo, pastor, habla también acerca de que nosotros tenemos que someternos, dice el versículo 21, unos a otros en el temor de Dios. Y cuando casamos a las parejas, pastor, en la oficina o en algún otro lugar, nosotros los pastores solemos referirnos también a estos versículos, ¿verdad? Y muchas veces algunas personas dicen, no, ¿cómo me voy a someter? ¿Cómo así que el marido es cabeza? Y hay muchas preguntas, ¿verdad? Sin embargo, el libro de Efesios habla acerca de que unos a otros debemos someternos, pero es en el temor del Señor, en el temor de Dios, dice aquí. Es decir, todas esas instrucciones que el Señor da para la familia, las da por una razón, pero principalmente el temor a Dios debe ser lo que guíe una familia. Y no es un temor de que tengo que hacerlo porque si no Dios me va a castigar. Correcto. Sino lo que implica acá es un respeto a Dios, un temor, un amor a Dios, porque amamos a Dios. Entonces yo voy a amar a mi esposa, la esposa va a respetar al esposo, los hijos van a obedecer a los padres no van a provocar a ira a los hijos. Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Si quiero yo ser imitador de Cristo, si quiero andar en la luz de Cristo, tengo que ser sumiso, ¿verdad? Por reverencia, dice otras versiones, por reverencia a Cristo, por amor a Cristo. Y de esa manera va a haber felicidad en el hogar, va a haber paz. Pero si no, si quiero ser un dictador, quiero imponer, quiero someter a mi esposa a lo que yo digo, o la esposa quiere, ¿verdad?, también someter al esposo a lo que dice, o los hijos imponerse por lo que dicen los padres, o los padres abusar de los hijos, entonces no hay temor a Dios. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, así nosotros tenemos que también amarnos, respetarnos y someternos unos a otros. Así es. Hay otro punto de la lección que habla acerca de ahora una armadura, ¿verdad? Que nosotros somos como iglesia un ejército. Y está en el capítulo 6 y habla acerca de cómo el Señor nos invita como cuerpo de Cristo ahora, como novia de Cristo, como esposa, ¿verdad? Como templo de Dios. Habla acerca de que tenemos que colocarnos una armadura, ¿verdad? Que lo estudiamos recientemente. Y que nosotros como hijos de Dios no significa que es un llamado a los conflictos, sino que tenemos que estar preparados para que con esa armadura que es de Dios, poder resistir a lo que venga de parte de Él. Algunos piensan, Pastor Moisés, que aquí Pablo está animando a los cristianos a que formamos parte de una milicia o de un ejército, pero no es así. No es para pelear entre nosotros, como hemos dicho en otro momento.
es porque Pablo es consciente que nuestra lucha es contra esas fuerzas demoníacas, esas fuerzas espirituales que dirige el enemigo de Dios, Satanás, en contra de los que queremos andar en la luz, en contra de los que queremos seguir a Cristo. Y es por eso que aquí en el capítulo 6, Él nos advierte de eso y nos recomienda que al usar la armadura de Cristo, la armadura de Dios, entonces nosotros podemos hacer frente a esos ataques con autoridad y para ser victoriosos. Así es, pastor, y lo más importante es que la armadura es de Dios, no es nuestra. Recordamos una de las lecciones que el apóstol se va a el contexto del pueblo de Israel, en donde muchas veces Dios dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que nosotros podemos confiar en que una vez vestidos de la armadura de Dios, no habrá ninguna fuerza del enemigo que pueda vencer a un hijo de Dios. Así es, pastor. Y aquí lo que Pablo, ¿verdad?, está diciendo al mencionar esas armaduras del soldado, ¿verdad?, típico romano, el yelmo, la espada, el escudo, la coraza, etcétera, él se está refiriendo a una persona. Y cuando habla, por ejemplo, acá dice la cintura, ceñidos con la cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies para anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, está refiriéndose a una persona, a Cristo, porque Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la paz, Cristo es salvación, Cristo es nuestra fe, Cristo es todo para el ser humano. Así que la armadura que tenemos que colocarnos, que Pablo plantea en el capítulo 6, es vestirnos de Cristo. Amén. Por eso dice que debemos alcanzar la plenitud de Cristo, porque solamente Él podrá darnos las herramientas necesarias para vencer al enemigo. Amén. Porque no es con nuestra propia fuerza, como tú bien decías, sino con el poder de Cristo. Amén. Muy bien, en esta oportunidad hemos finalizado la lección 14 de este trimestre y el próximo trimestre va a haber un interesante tema que habla acerca de la misión de Cristo y queremos invitarlos a nuestros oyentes también, pastor y televidentes, que puedan estar en sintonía de su programa y que también puedan adquirir el material en el cual usted puede estudiar semana tras semana para que así pueda seguir en estas lecciones de esperanza. Pastor, diríjanos en oración para poder terminar nuestro programa y antes también poder hacer una invitación antes de la oración. Muy bien, yo quisiera recordarles, queridos amigos, que la palabra de Dios es vida. Amén. En ella encontramos esa enseñanza maravillosa que nos muestra el camino para la salvación, para la vida eterna. Así que le animamos a estudiar cada día la palabra de Dios y cada semana unirse con nosotros para repasar estas enseñanzas maravillosas que nos van a llevar a un final feliz en Cristo Jesús. Así que no deje de escucharnos, no deje de sintonizar para que podamos nosotros compartir siempre esa palabra maravillosa de verdad. Inclinemos los rostros para orar. Querido Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias porque a través de estas últimas semanas nos has hablado a través del libro de Efesios, lecciones maravillosas. Hoy estamos concluyendo ese estudio y deseamos, Padre, que esas verdades maravillosas que hemos estudiado las podamos implementar en nuestra vida, no solamente para que seamos salvos, sino para que seamos felices, disfrutemos de paz al vivir cada día nuestras vidas en este lugar. Bendice a todos nuestros amigos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.